Hola, mi nombre es Jocelyn Caiza y el día de hoy les daré a conocer sobre los diferentes tipos de discapacidades en niños y niñas. Vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es la discapacidad? Entendemos por discapacidad toda aquella situación en que un sujeto ve limitada su participación en algún tipo de ámbito o acción, debido a la existencia de algún tipo de deficiencia en algún órgano o capacidad intelectual. Se trata en sí de la existencia de una limitación, no siendo causa, sino consecuencia. Esto nos quiere decir que la existencia de una discapacidad es toda aquella situación en que un sujeto se ve limitada a una participación en algún tipo de ámbito o acción. Como hemos mencionado anteriormente, no existe solo un tipo de discapacidad, sino que podemos encontrar diferentes clasificaciones, dependiendo del tipo de problema que se haya. Aquí visualizamos 6 tipos de discapacidad. Estas son física, sensorial, intelectual, psíquica, visceral y múltiple. La discapacidad física recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de un problema vinculado a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas. Esto nos quiere decir que esta discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismos craneoencefálico, enfermedad médica generadora de limitación física, amputaciones, malformaciones congénitas o accidentes cerebrovasculares. Y a continuación tenemos la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias en algunos de los sentidos que nos permite percibir el medio, sea externo o interno. Esto nos quiere decir que existen alteraciones en todos los sentidos, si bien los más conocidos son la discapacidad visual y auditiva. Esta discapacidad evita que el niño o niña o personas adultas tengan dificultades al observar y escuchar en su entorno. Y tenemos también la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual. Esta discapacidad dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o laborales. También hace que los niños tarden más tiempo en sentarse, gatear, caminar y hablar. Las personas que poseen esta discapacidad procesan la información muy lenta, tienen dificultad para comunicarse y manejar las habilidades de la vida diaria. Tienen dificultades con aspectos abstractos, tales como conceptuales. Aquí podemos observar el lenguaje, la lectura, la escritura y las matemáticas. También es considerado el razonamiento, conocimiento y memoria. También tenemos práctico, independencia en áreas como el cuidado personal, responsabilidades laborales, así como administración de dinero, recreación y organización de tareas escolares y laborales. También tenemos lo social, la empatía, juicio social, habilidades de comunicación, capacidad de seguir reglas y capacidad de hacer y mantener conductas. Así, existen clasificaciones leves, moderadas, severas y profundas. Las leves son de un cociente intelectual de 50, 55 a 70%. Las moderadas, un cociente intelectual de 35, 40, 50, 55%. Las graves, cociente intelectual de 20, 25 a 35, 40%. La profunda, cociente intelectual de 20 a 25%. En la discapacidad intelectual podemos constatar signos y síntomas de discapacidad. Estos son problemas de conducta, dificultad para aprender, dificultad para seguir reglas sociales. La discapacidad psíquica. Hablamos de discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en que se representa alteraciones de tipo conductual y de comportamiento adaptativo, generalmente derivadas del padecimiento de algún tipo de trastorno mental. Esta discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales como la depresión mayor, la esquizofrenia, trastornos bipolar, trastornos de pánico, trastornos esquizoformo y el síndrome orgánico.
Se han realizado investigaciones en donde el deporte es el gran aliado para que aquellas personas con discapacidad psíquica puedan obtener aprendizaje, y esta también es una buena herramienta e inclusión para las personas con discapacidades psíquicas. Discapacidad visceral. Aparecen aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en algunos de sus órganos, lo cual genera limitaciones en la vida y participación en comunidad del sujeto. Es el caso de las que pueden generar la diabetes o los problemas cardíacos. Esta discapacidad visceral puede afectar a las funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, entre otros. Algunos ejemplos son la fibrosis quística de páncreas y la insuficiencia renal crónica terminal. Y por último tenemos la discapacidad múltiple. Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una combinación de limitaciones derivadas de algunas de las anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual, o de un sujeto parapléjico con sordera. Discapacidad múltiple. Esto se denomina así por la presencia de combinaciones de discapacidades, no solo intelectuales, auditivas, visuales y de motor, sino también otras condiciones como parálisis cerebral, epilepsia, escoliosis, autismo, hidrocefalia y problemas conductuales. La presencia de discapacidades en un solo individuo hace que el mismo necesite de apoyos generalizados en las áreas adaptativas, así como también en las áreas del desarrollo. En muchos casos, representan un obstáculo en su desenvolvimiento pleno y afectivo. Esto es todo en cuanto a las discapacidades que hemos realizado y hemos visto. Espero les haya gustado.